Buenos días a todos, feliz año y bienvenidos a esta tercera edición de Flashit, que es este formato tipo noticiero que hacemos normalmente el primer martes de cada mes, en esta ocasión el segundo martes por razón de las fiestas. Ya sabéis que el formato es una cuestión muy breve, de 20 minutos, en la que resumimos las novedades en materia de propiedad intelectual, industrial y tecnología del último mes. Y este último mes ha venido cargadito de novedades, así que tendremos mucha materia. Vamos a hablar de la Digital Services Act, vamos a hablar de la Data Governance Act, vamos a hablar de un código de conducta de autocontrol y vamos a hablar de una sentencia relevante del Tribunal de Justicia sobre sincronización de fonogramas. A continuación, el profesor Peguera, como es costumbre, hará una miscelánea de otras materias también relevantes, aunque no tendrán una sección monográfica. Y con esto, simplemente recordaros que no tenemos turno de preguntas porque son 20 minutos, pero sí estamos abiertos a escuchar preguntas, sugerencias en la dirección de correo webinars@cuatrecasas.com. Así que sentidos libres de enviar ahí lo que queráis. Y también en esa dirección podéis pedirnos una presentación PowerPoint en la que, aunque no la proyectaremos hoy, resumiremos las principales ideas de las cosas que tratemos hoy. Así que sin más, dejo al profesor Peguera que comience con la Digital Services Act. Adelante, Miquel. Muchas gracias, Álvaro. En efecto, el mes ha venido cargadito y una de las novedades importantes ha sido la publicación por parte de la Comisión Europea de la esperada y muy anunciada propuesta de reglamento de servicios digitales, o también conocida como Digital Services Act. Se trata de una normativa que pretende regular de un modo horizontal y muy general a los intermediarios que actúan en Internet, y, por tanto, en cierta medida viene a suponer una revisión de algunos aspectos de la Directiva de Comercio Electrónico que, en todo caso, continúa vigente, a excepción de las normas de exención de responsabilidad que se derogan en la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000 y se trasladan al reglamento. Por tanto, por una parte, establece un sistema de exenciones de responsabilidad por los contenidos ilícitos que se transmiten o se alojan por parte de los proveedores de Internet. En este sentido, se mantiene el régimen de la directiva, pero con algunos matices importantes que vienen a recoger o pretenden recoger la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recaída hasta el momento en esta materia. Es importante recordar que mantiene, por lo menos en el plano teórico, la prohibición de imponer obligaciones generales de monitorización, aunque esta prohibición está, en cierto modo, reducida o erosionada por las últimas decisiones del Tribunal de Justicia. También es importante recordar o notar que introduce una suerte de cláusula de buen samaritano, en el sentido de aclarar que por el hecho de realizar una monitorización voluntaria de los propios contenidos o una moderación voluntaria de los propios contenidos, no se corre el riesgo de perder, por ese solo hecho, la cobertura de la exención de responsabilidad de las plataformas. Junto con este régimen de responsabilidad se establece un largo catálogo de obligaciones de diligencia para las plataformas. Hay que notar que se mantienen en vigor todas las obligaciones establecidas en otras directivas y reglamentos, con lo que se acumulan realmente las tareas que se encargan a estas plataformas, sobre todo plataformas de alojamiento de contenidos. Y lo digo pensando, por ejemplo, en las exigencias que se establecen en la directiva o en la reforma de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, también en las que se van a establecer en el futuro reglamento de prevención de contenidos terroristas o las propias exigencias y régimen de responsabilidad particular, por tanto desgajado del general, que se prevé en la Directiva sobre Derechos de Autor en la Sociedad de la Información. Y hay que añadir también las obligaciones de transparencia y equidad del reglamento
de plataforma a negocio, platform to business, cuando se trata en relación con usuarios profesionales. Pues bien, de las múltiples obligaciones de diligencia, hay que notar que quedan exentas en buena parte las pequeñas y medianas empresas para evitar una carga excesiva. Se regula, cosa que no había hecho la Directiva de Comercio Electrónico, los sistemas de notificación para la retirada de contenidos, estableciendo el contenido mínimo de la notificación, sus efectos, estableciendo además la obligación de motivar razonadamente las decisiones de remoción y retirada, de informar a los usuarios que han subido el contenido, darles las oportunidades de impugnar esa decisión, etc. Se regula también la figura de los alertadores de confianza, aquellos trusted flaggers que envían notificaciones a las que hay que dar prioridad. También es relevante, sobre todo en el ámbito de las plataformas de marketplaces, la obligación de la plataforma de identificar a los vendedores que actúan en esa plataforma y se dirigen a consumidores, de modo que se pueda asegurar la trazabilidad de los mismos. Y también hay obligaciones muy relevantes en materia de la publicidad presente en esas plataformas, con obligación de identificar claramente ese contenido como publicitario, identificar al vendedor, señalar los parámetros fundamentales que han servido para tomar la decisión de mostrar la publicidad a ese usuario en particular, etc. Se establece un sistema de supervisión y control y un sistema de infracciones y sanciones riguroso. Se puede llegar a imponer, esto va a depender también de los estados nacionales, miembros de la Unión Europea, sanciones de hasta el 6% de la facturación anual del proveedor. Y esas obligaciones que se aplican a las que llama online platforms, que alojan y además diseminan contenidos, se amplían en el caso de las plataformas muy grandes, aquellas que tienen 45 millones de usuarios únicos activos mensuales en la Unión Europea, y a estas plataformas se les exigen análisis de riesgos, auditorías externas, mayor todavía transparencia y publicidad y reporte de información, y se sujetan a un procedimiento de supervisión específico. El reglamento está iniciando su tramitación, por tanto, probablemente van a pasar 2 años hasta que se vea publicado, y a partir de entonces 3 meses desde su entrada en vigor para que pueda resultar plenamente aplicable. Y paso la palabra a Albert Agustinoy, que nos hablará de otra de las propuestas estrellas de la Comisión, en este caso la Data Governance. Muchas gracias, Miquel. Buenos días a todos y feliz año. Efectivamente, la Comisión Europea terminó el año 2020 con el lanzamiento de una serie de iniciativas legislativas dirigidas precisamente a intentar ofrecer un marco regulado a la economía digital para, de alguna manera, sentar unas bases para su desarrollo en Europa. Dentro de esas distintas iniciativas, como mencionaba Miquel, pues destaca la propuesta de reglamento sobre gobernanza de datos, o Data Governance Act, como es conocida, que lo que pretende es establecer un marco regulatorio para el uso y, sobre todo, la circulación de la información de carácter no personal. Es decir, del mismo modo que la información de carácter personal se encuentra pues ampliamente tratada en el Reglamento General de Protección de Datos, lo que se pretende con esta iniciativa es cubrir otro de los elementos esenciales que nutrirán y que de hecho nutren a la economía digital, como es precisamente el combustible que necesita para que tecnologías como 5G, como los sistemas de inteligencia artificial o los procedimientos de Big Data, pues sean alimentados precisamente a través de información de carácter no personal. Y el planteamiento que hace esta propuesta de reglamento es ambicioso
y de hecho se contrapone a lo que es la estrategia tradicional respecto al uso de activos digitales. Nos encontramos, por ejemplo, en el caso de los datos de carácter personal, en un contexto en el que una serie de operadores privados tienen un control sobre esos datos. Lo que pretende la Comisión es, respecto a los datos de carácter no personal, pues romper este modelo y asegurar un mercado único de datos. Establecer un sistema de neutralidad en el que todos los operadores presentes en el mercado puedan nutrirse de esta tipología de información para precisamente poder desarrollar sus actividades. Y precisamente para eso plantea una serie de medidas dirigidas a asegurar, como os he comentado, pues esa libre circulación de los datos. En este sentido, en primer lugar, y para mencionar algunos ejemplos de medidas previstas en esta propuesta legislativa, encontramos, pues, por ejemplo, la voluntad de crear mecanismos de reaprovechamiento de los datos o la información generada por organismos públicos de carácter no personal. También precisamente para asegurar esa neutralidad, para asegurar ese acceso a estas tipologías de información, se crea la figura del intermediario de datos, que se tratarán de entidades que gestionarán el acceso a pues este volumen de información, a estos tipos de información, garantizando no solo un acceso abierto, sino también en unas condiciones de neutralidad y, por tanto, de posibilidad de uso de esos datos pues más que significativas. Asimismo, si precisamente la idea es establecer un fomento de la circulación y del acceso a este tipo de información por parte de cualquier operador en el mercado, cualquier entidad o persona vinculada a la economía digital, se pretende también fomentar el denominado altruismo de datos, es decir, que los datos que se generen respecto a procesos o tratamientos pues que den lugar precisamente a esa información de carácter no personal, pues puedan ofrecerse desde un primer momento en un régimen de apertura, en un régimen de libre acceso. Como os he comentado, esta propuesta de reglamento se enmarca dentro de la política estrategia sobre la economía de datos de la Comisión Europea y lo que pretende es precisamente pues, establecer un modelo en el que haya esa libre circulación de datos. Al igual que ha mencionado Miquel, pues tenemos una tramitación por delante en la que probablemente se van a introducir modificaciones sobre las cuales pues, os iremos informando. Y no me queda más que pasar la palabra a Alejandro Negro, que nos hablará sobre el código que Autocontrol acaba de aprobar respecto a protección de datos y publicidad. Alejandro. Muchas gracias, Albert. Feliz año a todos. La agencia acaba de aprobar en el mes de noviembre el Código de Conducta de Tratamiento de Datos dentro de lo que es la actividad publicitaria presentado por Autocontrol. Se trata del primer código que aprueba y además del primer organismo de supervisión que se autoriza. Este código básicamente nos regula dos cosas. La primera es que nos va a permitir demostrar una responsabilidad proactiva en el tratamiento de datos cuando se destina a finalidades publicitarias y además un procedimiento extrajudicial de resolución de controversias entre aquellas entidades que estén adheridas y los interesados. ¿Qué entidades se pueden adherir? Pues todos los anunciantes, agencias, medios que estén asociados a Autocontrol, así como aquellas asociaciones o entidades representativas de un sector concreto que también estén asociadas a Autocontrol y, en cualquier caso, las entidades de la industria publicitaria.
Es importante tener claro que este código solo aplica a aquellos tratamientos que se hacen con fines publicitarios, es decir, por ejemplo, al envío de comunicaciones comerciales, por ejemplo, a las promociones que podamos realizar con el objeto de recoger datos para posteriormente mandar publicidad, al uso de cookies o cualquier otro tipo de tecnología similar para gestionar espacios publicitarios o a la elaboración de perfiles con fines publicitarios. El código, en primer lugar, nos establece y nos regula una serie de principios que deben de seguir las agencias de publicidad, los agentes de publicidad. Muchos de ellos ya están en el reglamento, pues como pueden ser el diseño o sea, el tratamiento de datos desde el diseño y por defecto, el famoso principio de minimización, solo tratemos aquellos datos que son indispensables, o la obligación de identificar las bases jurídicas para el tratamiento, indicándonos que nos podemos amparar tanto en el consentimiento como en el interés legítimo. Respecto al consentimiento, nos indica que es válido cuando lo obtenemos pues, por los típicos mecanismos de las casillas tipo opt-in o el desplazamiento de una barra. Nos dice que si solicitamos el consentimiento para fines publicitarios dentro de un marco contractual cuya ejecución no requiere el envío de publicidad, pues que este consentimiento se tiene que obtener de forma separada a la aceptación general del contrato, o incluso también que cuando queremos hacer comunicaciones de datos a terceros, pues para que les envíen publicidad, pues que este consentimiento también se deberá hacer de forma separada. Como os decía, también la base puede ser el interés legítimo, pero en ese caso tendremos que hacer un análisis, una ponderación de la prevalencia de dicho interés frente a los derechos y libertades fundamentales de los interesados, teniendo un especial cuidado, un especial análisis de las expectativas de los interesados para recibir esta publicidad. Además nos dice que se puede presumir que existe un interés legítimo para enviar publicidad cuando se trata de productos y servicios que son similares a los contratados previamente y cuando esa publicidad la haga tanto la empresa adherida como alguna de su grupo. En este último caso, permitiendo siempre la posibilidad de oponerse mediante el sistema de opt-out. Nos recuerda que tenemos que acudir a los sistemas de exclusión publicitaria, los famosos listas Robinson, previamente a enviar la publicidad. Y por otro lado, otro de los aspectos más relevantes que incluye el código es la regulación de un sistema de resolución extrajudicial de controversias entre las entidades adheridas y los interesados. Desde el 1 de enero de este año, cualquier persona que considere que se ha infringido la normativa de datos en una actividad publicitaria realizada por una entidad adherida, a través de un formulario puede hacer una reclamación y mediante este sistema de mediación que existe, en el plazo máximo de 30 días, podemos tener resuelto el tema. Este sistema es obligatorio para las entidades adheridas, pero no para los interesados. En caso de que nos alcance un acuerdo, el interesado siempre va a tener la posibilidad de acudir al jurado de publicidad para obtener una resolución que, en caso de ser desfavorable para la entidad adherida, pues será vinculante y tendrá que cambiar el sistema que estaba utilizando. Con esto termino y doy paso a Marta Zaballos, que nos va a comentar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la sincronización de fonogramas y los derechos de remuneración por comunicación pública. Muchas gracias, Alejandro. A continuación, vamos a hablar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el pasado mes de noviembre declaró que los usuarios no están obligados a pagar la remuneración equitativa y única prevista en la Directiva de 2006 cuando realizan actos de comunicación al público de grabaciones audiovisuales que contienen una obra audiovisual en la que se han sincronizado previamente fonogramas. La controversia tiene su origen en la demanda que presentaron AGER y AIE, las entidades de gestión de artistas, intérpretes ejecutantes y productores de fonogramas, respectivamente, contra A3 Media, en la que consideraban que los actos de reproducción y de comunicación al público que A3 Media realizaba en los canales de televisión que explota constituían actos de reproducción y de comunicación al público no autorizada y a tal efecto de los fonogramas que se habían sincronizado y a tal efecto solicitaban una indemnización de 17 millones de euros. Tras escalar el asunto al Tribunal Supremo, este decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que preguntaba precisamente si la comunicación al público de estas obras audiovisuales constituye también o implica una comunicación al público de los fonogramas que en ellas se han sincronizado, o si exclusivamente supone una comunicación al público de la obra audiovisual. Y en caso de respuesta afirmativa,
si esto genera la obligación de pago de la remuneración equitativa y única a la que he hecho referencia. El Tribunal de Justicia comienza por aclarar, y nos parece relevante recordarlo también, que en este caso la cuestión controvertida no es tanto el acto de sincronización, que recordemos es utilizar una obra musical en una obra audiovisual sin modificarla, lo cual sí requiere la autorización de los titulares de derechos, y en este caso quedó constatado que se había hecho mediante los acuerdos contractuales correspondientes y previo pago de una remuneración, sino que la cuestión controvertida es si la ulterior comunicación al público de estas obras audiovisuales que contienen la sincronización de un fonograma constituye también una comunicación al público de este fonograma. Para responder a estas cuestiones, el Tribunal de Justicia comienza por analizar la noción o el concepto de fonograma y, en concreto, si las grabaciones audiovisuales que contenían la fijación de una obra audiovisual, como las del litigio principal, podían calificarse de fonograma. El Tribunal de Justicia analiza la normativa internacional y comunitaria existente al respecto y concluye que la definición de fonograma incluye únicamente o exclusivamente la fijación sonora. Por lo tanto, en este caso, estas grabaciones que contenían tanto imágenes como sonidos no podían calificarse de fonograma. Esta interpretación o la interpretación que lleva a cabo el Tribunal de Justicia implica que en la medida en que el fonograma esté sincronizado en una obra audiovisual, se produce una suerte de suspensión de la condición de fonograma y los derechos a percibir esta remuneración equitativa y única expiran en la medida en que el fonograma esté sincronizado en la obra audiovisual. Todo ello con independencia, por un lado, como he dicho, de los propios acuerdos a los que las partes han llegado con respecto al acto de sincronización, que sí requiere autorización, y todo ello además con independencia de cualquier utilización independiente o autónoma que se haga del fonograma con respecto a la obra audiovisual. El Tribunal de Justicia llega a esta conclusión, no sin antes recordar, tal vez consciente de las importantes consecuencias o implicaciones de esta sentencia, que esta interpretación se lleva a cabo en todo caso en línea o de acuerdo con los objetivos de la directiva, que no son otros que garantizar la continuidad del trabajo creativo de artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas, y por otro lado del acceso de los usuarios a estos fonogramas. Sin más, doy la palabra a Miquel, que nos va a contar una breve exposición de diferentes cuestiones y sus implicaciones en materia de propiedad intelectual. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, y realmente de modo muy breve, solo telegráficamente tendréis más datos en el PowerPoint. En materia de protección de datos, una de las preocupaciones en los últimos tiempos ha sido cómo va a funcionar la transmisión de los datos al Reino Unido una vez producido el Brexit, y en este sentido simplemente destacar que en el acuerdo celebrado, alcanzado in extremis el 24 de diciembre, se incluyen algunas disposiciones a este respecto y en particular se establece un periodo transitorio de 4 meses ampliable a otros 2, durante los cuales las transmisiones de datos de la Unión Europea al Reino Unido no se considerarán transferencias internacionales de datos y, por tanto, no estarán sujetas al régimen de cautelas y garantías específico del Reglamento General de Protección de Datos. Y en ese tiempo la Comisión Europea deberá estudiar la posibilidad de dictar una decisión de adecuación, de modo que se facilite ya claramente para el futuro esa transmisión de datos basados en esa garantía de una adecuación de protección equivalente por el Reino Unido. Otra cuestión, otra de las propuestas estrella de la Comisión ha sido ya en el ámbito de la competencia, sobre todo la propuesta de Digital Markets Act, dirigida también a establecer unas reglas para las plataformas de Internet, y en concreto para las grandes plataformas, pero entendiendo por grandes una noción que no coincide con la de grandes plataformas de la Digital Services Act, para añadir un poco más de confusión. Bien, en este caso se refiere o incluye buscadores, incluye redes sociales, sistemas operativos, distintos servicios de intermediación en línea, aunque tendrá que ser la Comisión la que especifique si una determinada plataforma o operador entra en esa categoría. Y allí se establecen sanciones todavía mayores que las previstas en la Digital Services Act, que puede llegar hasta el 10% de la facturación global anual de ese proveedor. Y por último,
3 referencias a sentencias del Tribunal de Justicia. La sentencia de 10 de diciembre, en el caso de Personal Exchange International, en materia de consumo y de juego online, ofrece algunos criterios para determinar si un jugador online, en este caso de póker, se puede calificar de consumidor y en ese sentido tiene en cuenta el volumen de ganancias obtenidas, la especialización previa que podía tener ese jugador en el juego en concreto o también la regularidad con que se dedica a esta actividad. Otra sentencia relevante es la de la Start Taxi App, una sentencia de 3 de diciembre sobre esta aplicación para solicitar taxis que funciona en Rumanía y que el tribunal considera que es un verdadero servicio de la sociedad de la información y no un servicio de transporte, a diferencia de lo que había dictado, por ejemplo, con la aplicación de Uber Pop en su momento. Sin embargo, el tribunal deja abierta la posibilidad de que se le pueda exigir una autorización para ejercer esta actividad, siempre que se trate de una autorización que se exige no con carácter exclusivo a los servicios de la sociedad de la información, sino también a otros operadores. Y por último, la sentencia de 11 de noviembre, en este caso en materia de marcas, en el caso de Wipo John Mills, y se trata de la marca Magic Minerals, se refiere a el alcance de la posibilidad de oponerse al registro de una marca solicitado por un agente o distribuidor. Cuando un agente o distribuidor trata de registrar la marca del principal, el principal puede oponerse y el tribunal advierte que puede oponerse también cuando trata de registrar una marca similar, no solo cuando quiere registrar una marca idéntica, sino también una similar y también cuando se pretende para servicios y productos no idénticos, sino similares. Y finalmente doy paso a Albert, que dará finalización a este flash sheet. Muchísimas gracias, Miquel. Bueno, no me queda más que agradeceros vuestra asistencia a esta tercera sesión. Esperamos que haya resultado de interés. Como os ha mencionado Álvaro, podéis solicitarnos un resumen a través de nuestro email de webinars@cuatrecasas.com. Y en cualquier caso os emplazamos para la próxima sesión de Flashit que celebraremos el 2 de febrero, es decir, el primer martes de mes. Volvemos a nuestra regla de convocatorio, con lo cual el 2 de febrero os esperamos en una nueva sesión de Flashit. Mientras tanto, si queréis seguir informados sobre novedades en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, pues os invitamos y os agradecemos que visitéis nuestro blog, así como la app que tenemos para dispositivos móviles, tanto para Android como para iOS, y siendo el nombre de esa aplicación, Cuatro Casas Propiedad Intelectual. Que tengáis muy buen mes y nos vemos el 2 de febrero. Buenos días.